Seguimos. De manera breve quiero abordar el tema internacional sobre la participación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, frente a un grupo de estudiantes, ofreció un discurso sorpresa en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. El hombre está haciendo un periplo por allá. Fue recibido recientemente por Joe Biden, su padrino en la gran urbe. Le están ofreciendo un trato de mucha hospitalidad y lo que se ve en las próximas horas es que este hombre va, con su papel de víctima, a aspirar para presidir el más alto organismo de carácter político que tienen los europeos, que es la Unión Europea. Es muy probable que él tenga que enfrentar en las próximas horas al presidente de Francia. Y entonces ahí el hombre le da un giro a su figura. Con su papel de víctima, por cierto, que nunca hemos visto por qué tan sumiso frente al gigante presidente ruso. ¿Por qué tan tranquilo, tan parsimónico? Todo el mundo pensaba que el hombre iba a salir corriendo, que no iba a soportarle un día las embestidas de un hombre tan peligroso, con una demostración de poder tan fuerte como la que le hizo recientemente con agresiones desproporcionadas. Porque para todo el mundo no es sorpresa que Vladimir Putin ha dado muestras de que la guerra es el escenario en el que se siente más cómodo. No tiene ningún problema con pelear todos los días. Su figura ha sido forjada en torno a eso, en torno a la confrontación, en torno a la demostración permanente de que él es grande, como grandes son otros que le adversan, de que él es una potencia, de que Rusia sí lo puede todo. Agarra a este muchacho en el sentido configurado de la palabra, porque no viene del quehacer político, venía de los medios de comunicación, de hacer cuentos, de hacer chistes, y Ucrania lo coloca como presidente de su país, y él hizo un buen papel. Otros hubiese ido, le sale corriendo, se quedó contando con el apoyo de los Estados Unidos y de otras potencias que siempre estuvieron a su lado, y es muy probable que esta predicción que le estoy haciendo en las próximas horas sea anunciada por su entorno. Volodymyr Zelensky aspira a presidir la Unión Europea. Aspira a presidir cualquiera de los organismos de carácter regional que tienen mucha fuerza en ese continente. Porque los políticos son y sentados no se quedan. Ya él no va a pensar como aquel muchacho que hacía cuento en la televisión, que hacía reír a medio continente, que los ucranianos se ponían locos cuando lo veían. Ya él es un líder político al que habrá que verlo permanentemente postulándose. Se va a repostular como presidente en Ucrania. Va a continuar recorriendo el mundo, ir donde sus aliados. Y lo que se prevé es que va a optar por presidir cualquiera de esos organismos que rigen el quehacer político en el continente europeo. Estaremos vivos para ver, tendremos ojos para observar y oídos para escuchar. Por otra parte, volviendo al territorio dominicano, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, el profesor Eduardo Hidalgo, profesor todavía, maestro, líder, profesor todavía. El diputado Eduardo Hidalgo estuvo en el Ministerio de Educación junto con una comitiva que le acompaña siempre en representación de la poderosa Asociación de Profesores ADP. Fueron recibidos por el ministro de Educación, don Ángel Hernández. Creo que este tipo de encuentros fortalecen la democracia y ofrecen garantía a un sector tan nebuloso como el sector educativo. Dice don Ángel que se pierden en el país más de 700 millones de pesos cada día cuando no se imparte docencia. Imagínense entonces, teniendo a un hombre con esta capacidad de resistencia, de ataque, de confrontación, de paralización, liderazgo a lo interno del ADP, como es el caso de Eduardo Hidalgo, tenerlo de frente. Es mejor siempre tenerlo al lado porque ya, él es el presidente del ADP.
Los ilusos del gobierno se dejaron quitar ese gremio, no apoyaron a Xiomara Guante, que fue la que logró ganarle a Eduardo estando en oposición. Le dieron la espalda porque la estrategia de obviar a todo el mundo la aplicaron ahí en el tema educativo. Y hoy se están tomando una taza de su propio chocolate, por cierto, muy amargo, ¿eh? Y nosotros no instamos al profesor Hidalgo a violentar ningún principio democrático ni nada de eso, pero está consagrado en la Constitución el derecho a la protesta, está consagrado el sindicalismo, está consagrado el derecho a huelga, siempre y cuando sea pacífica, el derecho al culto, el derecho a la agrupación. Ahora, ¿qué se puede hacer? Sentarse a la mesa del diálogo y escuchar lo que ellos solicitan, que en este momento solicitan que le nombren a los técnicos, que le sigan aumentando el salario y otros pedidos que algunos tienen aquiescencia en este momento y otros son absurdos. Pero total, un gremio tan poderoso como la Asociación Dominicana de Profesores, ¿qué va a hacer con un diputado al frente, cuyo diputado es miembro de uno de los principales partidos de oposición del sistema? ¿Se van a doblegar al gobierno? Ahí sí es verdad que pierden. Entonces él está haciendo nada más que ejercer la función para la cual fue electo. Que le apoyemos o no, ese es nuestro problema. Que estemos de acuerdo o no, otro problema nuestro. Pero de que hay que respetarle ese derecho, hay que respetárselo. Entonces, que se hayan sentado es importante. Qué bueno que el entorno del ministro, don Ángel Hernández, le ha llevado a que entienda que en un sistema como este, a veces quienes ejercen la función pública tienen que olvidarse de que vienen del sector privado y sentarse con el más humilde de los ciudadanos a escuchar sus propuestas, a escuchar sus quejas, a escuchar sus reclamos, y eso es lo que han hecho recientemente. Enhorabuena y ojalá que lleguen al entendimiento. Ahora bien, en medio de toda esa parsimonia, de esa confraternidad, de la tranquilidad, del sosiego, decirle de frente, si me para un día laboral la docencia, te mando a cancelar medio magisterio. Que vamos para la calle, váyanse para donde le dé su maldita gana. Porque de frente que se habla con los hombres, si me para la docencia un día laboral, te cancelo medio magisterio. Decírselo a sí mismo, porque eso de estar haciendo asambleas del ADP los miércoles y jueves es una falta de respeto al país. Esto de estar haciendo protestas frente a los centros educativos los días de docencia es una falta de respeto al país. Y no es un tema personal contra el ministro de turno o contra quien sea. Es una mala práctica de la ADP que hay que comenzar a corregirla. Y es Eduardo Hidalgo el llamado a eso, porque Hidalgo, además de un líder sindical, ha dado muestras de que es un líder del sistema político. Y es a los políticos a quienes nos corresponde mantener sano y salvo el sistema democrático, profesor. ¿Qué busca un profesor fuera del aula un miércoles, jueves o viernes? Nada. Entorpecer el desarrollo del calendario escolar, joder el currículo educativo, porque cuando el niño va a los 2 días después, porque siempre pierde, lo que va es a recibir lagunas, a inundar su cerebro, más en un sistema educativo como el nuestro, que desafortunadamente todavía enfrenta graves carencias. Y hay que tener autoridad, y el ministro tiene autoridad para eso, porque es un hombre del sistema educativo. Es un hombre que viene de la educación superior. Es un hombre que viene de ahí. Roberto Fulcar tenía facultades para hablarle de frente a Eduardo Hidalgo y a todos esos profesores que se dedican a hacer su papel. Ahora, yo nunca he entendido por qué ellos, si son gremialistas de la ADP, hay que tenerlo nombrado en un bendito centro educativo. Porque yo me imagino que Eduardo Hidalgo tiene desde 1980 que no va al aula. Y junto con él, al menos 25 que le acompañan. ¿Está mal que sean gremialistas? No, lo que está mal es que ustedes cobren en la nómina pública. Lo que está mal es que ustedes manden a paralizar la docencia
durante los días de semana. Hagan sus asambleas los sábados o los domingos, o los viernes después que terminó el tema educativo. Hagan sus protestas los sábados o los domingos, o los viernes después que concluyen el horario establecido para la docencia, cuyo horario ustedes mismos firmaron frente al Ministerio de Educación. Yo, si hubiese sido ministro de Educación, que no descarto en cualquier momento poder serlo, no solo le crearía condiciones para que ganen el doble de lo que está ganando todo profesor en todo el país, que por mucho que le demos siempre será poco. Ese es un sacerdocio mal pagado en este país y en todos los demás países del continente. Ahora bien, mis hermanos, miren, ustedes son de los servidores públicos mejor pagados en este sistema. No nos compremos el jueguito, el cuentecito aquel de que estamos mal pagados, de que esto. No, ustedes comen bien en las aulas, trabajan en espacios dignos y al día siguiente van y pasan su tarjeta y ahí está el dinero contemplado para su salario. O sea, el sistema contra ustedes nunca ha demostrado ningún tipo de saña. Las escuelas en este país, salvo algunas excepciones, son espacios dignos. Algunas inclusive con espacios determinados llenos de climatización. No estoy diciendo que las escuelas tienen aire, para que después no malinterpreten. Con algunos espacios dignamente climatizados. ¿Merecen los profesores trabajar bajo aire como estoy yo trabajando aquí? Por supuesto que sí, en todo el país. Ahora, ¿tiene el sistema educativo suficiente dinero para pagarle aire a las escuelas? No. ¿Soporta el sistema eléctrico dominicano que cada escuela de este país, en los 158 municipios, en los 350 distritos municipales, en las 32 provincias, tenga aire en cada escuela? Por supuesto que no. A esta hora están protestando en comunidades de la República Dominicana porque las casas no reciben energía eléctrica. Imagínense entonces que de esa poca energía eléctrica que recibimos haya que ponerle aires acondicionados a cada escuela del país. Son sueños que tenemos, planes a futuro, deseos inconclusos, y ojalá que los niveles de saneamiento y adecentamiento que está experimentando la nómina pública actualmente nos lleven a lograr decir dentro de muy poco que ya ese es un sueño cubierto. Como es un sueño cubierto, tener alimento escolar en todas las escuelas de este país. Ese es un sueño. En mi generación no teníamos. Yo acabo de salir hace 10 años de la escuela, 10 o 12 años. No había almuerzo escolar. Esa es una novedad del sistema. Lo que le daban a uno era un pancito y una lechita. Muy mala la leche, por cierto, que la vendía una importante pasteurizadora dominicana. Unos panes malísimos, pero había que comérselo, había que tomársela. ¿Por qué? Para lograr alimentar un chin el cerebro y enfrentarse con un profesor que en ese tiempo tenía facultades, inclusive derecho implícito de darle con una regla en la mano al estudiante. Y le decía, ponga las dos manos ahí. No, primero decía, ¿cuántos son 10 por 10 al cuadrado? ¿Cuál es la raíz de tal? Y si usted no sabía, le decía, ponga la mano, pan, 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 con una madera en las manos. Era un sistema totalmente inclemente, pero en ese tiempo era normal que el profesor encontraba al estudiante haciendo algo en la calle que él consideraba indebido y ahí mismo le daba, lo corregía. Y cuidado, que el estudiante se atrevía a ir donde sus padres a poner la tipificada querella. O sea, los profesores tenían autoridad. En el mismo centro el profesor no se atreve a hablarle mal al estudiante al día de hoy, porque hemos logrado significativos avances y también significativos excesos. Y por eso, desafortunadamente, tenemos que las cárceles de la República Dominicana están repletas de niños por debajo de los 40 años. Porque si no lo corregimos en el hogar y no pueden los profesores corregirlo en las escuelas,
lo corrige el policía en la calle y después lo corrige en la cárcel. Ese es otro tema, pero guarda relación con este. Reiteramos nuestra salutación por la reunión que se ha realizado hoy entre la Asociación Dominicana de Profesores ADP y el Ministerio de Educación a los fines de buscar una salida, un entendimiento a cualquier situación de necesidad que puedan soportar los profesores en este momento, a los fines de que el diálogo sea el arma más poderosa y que no vayan a las aulas, porque a mí me ha hecho falta escuchar al ministro, que siempre dice que cancelé 700, que cancelé por aquí, que no estamos economizando 700 millones, que fulano es el culpable. Usted tiene que decirle de frente a los profesores, si me paralizan la docencia un solo día laboral, están cancelados, porque eso viola el calendario escolar que ustedes firmaron, pero eso viola la Ley General de Educación, eso viola la Constitución de la República, porque está bien. No, yo tengo derecho a protestar, ese es un derecho universalmente consagrado, sí, y mi hijo tiene derecho a recibir la docencia, el derecho a la educación. Y el reclamo de un derecho no le da a usted ni a nadie, mi querido profesor, el derecho de violar otro derecho. Valga la aparente redundancia. Entonces, vamos a entendernos a la mesa del diálogo, que hablen los gremialistas, que hable el ministro, pero mientras eso ocurre, imparta docencia, que siga el desempeño del calendario escolar para que evitemos problemas. ¿Se escucha como amenaza? Sí, es una amenaza. El ministro tiene que decirle, si me paralizan la docencia un solo día laboral, están todos cancelados. Así, en ese tono coloquial. Para evitar el jueguito, porque nos paramos buscando unos pretextos para no cumplir con nuestras responsabilidades asumidas en el marco de un contrato que usted firmó. Usted dijo en el contrato que firmó que los 365 días del año, salvo los días festivos o fines de semana, iba a impartir docencia si así lo ordena el calendario escolar, si así lo establece la currícula dominicana. Entonces ahora no me diga que yo trabajo en una empresa y a mí se me ocurrió que yo voy a protestar porque lo que me están pagando es muy poco. No, a eso no tengo derecho, porque la empresa tiene compromisos con sus suplidores, la empresa tiene deudas, la empresa tiene otras responsabilidades y si usted deja de producir, entonces la empresa está cayendo en la ilegalidad, producto de una ilegalidad suya. Y yo no tengo que ser irresponsable porque usted lo sea. En ese sentido, yo creo que es una mala interpretación que se le dio durante muchos años a la Ley General de Educación, a los objetivos del milenio, a la Constitución de la República, y desafortunadamente esa mala interpretación a veces los profesores creen que es un derecho que ellos tienen de salir del aula a protestar. No, ustedes tienen derecho a protestar inclusive hasta en la misma aula. Vaya y póngase una vestimenta amarilla y que le pregunte el estudiante por qué vinieron todos vestidos de amarillo. Porque el sistema educativo está siendo abusador con nosotros y usted está haciendo una campaña en la que todos sus estudiantes están siendo entes cautivos de su mensaje y va a la casa con el mismo mensaje. Y si los miles de profesores en todo el territorio dominicano lanzan ese mensaje, es muy probable entonces que usted está haciendo mucho más que salir a las calles a paralizar la docencia. Porque estamos en la época de la civilización, la época de la network, la época del trabajo en casa, la época de la tecnología. Y al profesor no hay que decírselo porque el profesor es el llamado a educar a la sociedad. En conclusión, enhorabuena, señor ministro, enhorabuena, don Eduardo Hidalgo, enhorabuena, queridos profesores, que se hayan puesto de acuerdo o que hayan hablado en procura de ponerse de acuerdo, pero por favor, no suspendan un solo día más la docencia para reclamar sus reivindicaciones a las que tienen derecho. Pero así como ustedes tienen derecho a reclamar, a exigir, a protestar, a buscar, asimismo tiene derecho ese hijo de esa ama de casa cuyo hogar es menos hospitalario, cuyo hogar es más inhóspito que el aula y él se siente más cómodo en el aula misma y es un derecho que el Estado Dominicano
por medio de todas las vías le consagra, incluso cumpliendo con el 4% para la educación, que este año sobrepasará los 255.000 millones de pesos. O sea, el Estado ha cumplido, cumplamos todos los demás de ahora en adelante para que llevemos la fiesta en paz. Pausa y venimos en breve con este subprograma A Esta Hora con Omniel Ramírez y su sustituto, su amigo Delvis Santos.